presencial. O sea que más vale que lo tengan, porque si no, es como si no lo hubieran hecho. Claro. Así que vayan guardándolo en carpeta, porque eso en algún momento veremos cómo anda la pandemia más adelante. Pero bueno, si la cosa sigue más o menos normal, yo creo que vamos a poder regularizar y creo que incluso vamos a poder hacer coloquio presencial. A lo mejor el coloquio lo hacemos a principios de marzo. Es más probable que lo hagamos en marzo que en diciembre. ¿Mm? Pero bueno, eso tenemos que ir viendo cómo está el paso a paso de la situación sanitaria. Profe. Sí. Jessica, te hago una consulta. Para coloquio, ¿cómo? Para llegar a coloquio, ¿cómo sería? Y para llegar a coloquio, ustedes tienen que tener todos los trabajos aprobados que vayamos pidiendo. Nosotros en el programa del 2021 pusimos que para el trabajo de color, que como es un año especial, en vez de pedir 2, pedimos 1, necesitábamos un mes de presencialidad. Pero bueno, como vemos que vamos laburando bien virtualmente, a lo mejor esa presencialidad la resolvemos en 2 clases y no en un mes. ¿Mm? Lo único, como el tema de las burbujas, tenemos que ver cómo lo vamos a hacer. Por eso la vamos a tratar de acostar a la presencialidad a las menores clases posibles, porque imagínense que si ustedes son 30, por ejemplo, y son burbujas de 10, necesitamos 3 clases y nosotras solo vamos a dar los miércoles, porque no tenemos una dedicación exclusiva, tenemos una dedicación simple, o sea que tenemos un día, con lo cual un día irá Ana, otro día irá Marisa, otro día iré yo, otro día irá Maxi, otro día irá Lucía, ya, eso lo veremos nosotros cómo lo resolvemos, pero a lo mejor esa una clase presencial que necesitamos nos va a llevar un mes, porque un miércoles por grupo. ¿Mm? Sí, sí. O sea que, bueno, va a estar complicado, con lo cual, salvo que la situación sanitaria en octubre sea una panacea y que haya terminado la pandemia y podamos estar todos juntos, bueno, ahí lo haremos presencial, pero bueno, no creo que ojalá, eso... Pero si la ojalá, gente está pensando, no creo que... Pero no creo que suceda, es más. Yo trabajo en la salud y... Por eso, vos sabés que esto en realidad va a empeorar. Si no es de mala onda con quien quiera viajar, yo también quiero viajar, todos queremos viajar, queremos volver a la normalidad, pero la gente sigue viajando así otra vez y... Bueno, por eso digo que vamos viendo el paso a paso, porque es probable que en septiembre esté peor que ahora, y no se puede hacer ni eso. O sea, vamos a ver, yo no quiero ser derrotista, pero yo tengo gente amiga médica también, que me cuenta el panorama, y se espera una tercera ola para fin de agosto o septiembre. Yo no soy médica igual, pero estoy ahí, entonces. Pero yo tengo un primo que es médico que trabaja en todas estas cosas de la pandemia y le espera una tercera ola. Ojalá que no suceda, pero es una realidad que hay que tener en cuenta, o sea que esto de la presencialidad lo vamos a ir viendo. Lo que sí no va a cambiar es que para poder ir a coloquio necesitamos tener como mínimo una clase donde ustedes presenten los trabajos presencial para que yo pueda ver si los trabajos están bien. Puede ser en octubre, puede ser en noviembre, puede ser en marzo. Pero no podemos tomar el coloquio sin regularizar. Pero no vamos a tomar el coloquio si no vemos las estampas en vivo. Claro, sí. Previamente. Y si la cosa está bien, si no está tan grave, vamos a tratar de hacer por lo menos 2 clases presenciales para el trabajo de color. Mientras tanto, vamos a hacer todo lo que podamos online, cosa de que cuando lleguemos a lo irremediablemente presencial, sea lo menos posible para hacer la cantidad menor de reuniones. No van a ser antes de octubre, en nuestro caso, no creo. Entonces, sería importante que no se queden atrás con los trabajos, porque todavía nos deben, mucha gente nos debe el de texturas y planos, ya que
Y si no tienen cumplimentadas las cosas dentro de un término razonable, quedan fuera de la regularidad. No hablemos del coloquio. O sea, hay un... digamos, ya tendrían que quedar afuera, pero vamos a dar un tiempo más para el de textura, pero hay un tiempo. Ahora vamos a subir, les voy a explicar un PowerPoint del trabajo nuevo, donde la cosa cambia. Digamos, ¿en qué sentido cambia? La parte de prueba técnica a una sola tinta ya la hicimos. Entonces, todo el primer cuatrimestre hemos trabajado sin tener muy en cuenta la imagen y el boceto, y sí teniendo en cuenta la prueba técnica. Este trabajo que van a hacer ahora es al revés. Vamos a poner énfasis en la imagen que ustedes tienen que producir, con lo cual tienen que hacer un boceto que no se va a poder realizar hasta que no esté aprobado por la cátedra. Eso implica que cuando lo manden al campus, es muy probable que vayan y vengan un par de veces con las correcciones, como nos pasó el año pasado. Porque nos ponemos bastante más exigentes en cuestiones de la imagen. Después la técnica va a ser como siempre, o sea, en MDF, en Bylon o en Linóleo. Va a cambiar el tamaño. El tamaño acá de la matriz es un A4 y el papel A3. Va a ser en una sola tinta, en tinta negra, como hasta ahora, y ya no va a ser línea blanca o línea negra o planos o textura, sino que vamos a usar todos los elementos gráficos para construir la imagen. O sea, ya no es un ejercicio técnico, sino que es una imagen que se realiza con las técnicas de grabado en relieve que hemos visto hasta ahora. Por eso, la primera instancia va a ser hacer el boceto, que en primera instancia pueden hacer 2 o 3 para ver con cuál nos quedamos para trabajar. Y después cuando se va a pasar a la matriz, cuando tengamos el boceto aprobado. Mientras vamos viendo eso, igual, dentro de, no sé si dentro de 15 días, vamos a ver eso, lo terminamos de charlar, vamos a tener un Meet donde Lucía les va a explicar cómo hacer el registro. Eso ya le vamos a avisar en qué fecha es. Al respecto de esto, ¿alguna pregunta? Yo después, si no, empiezo a compartir el PowerPoint. Sería como un trabajo de combinar todas las técnicas, digamos, que... Sí. Todo, digamos. Sí, exacto. No puede ser, no es un trabajo donde solo va a haber línea blanca, o solo línea negra, o solo textura. Sino que hay que combinar los distintos recursos gráficos. La técnica, Jessica, es una sola, de grabado en relieve. Perdón. Yo te corrijo como para que usemos los términos correctamente. Sí, me refería, digamos, a... Ya te entiendo. A las herramientas que... Son recursos gráficos, en realidad. Recursos gráficos. Recursos del lenguaje gráfico, para hablar correctamente. Está muy bien. La técnica es la de grabado en relieve, sí, como lo hemos visto hasta ahora, con los mismos materiales y las mismas herramientas que son las rubias. Pero vamos a utilizar todos los recursos del lenguaje gráfico, y en la construcción de la imagen va a ser importante, digamos, que logren una imagen personal, con lo cual no va a poder ser nada levantado de internet, sino que van a tener que hacer una buena imagen dentro de lo posible y de los recursos que ustedes tengan para realizarlo. Y va a tener unas determinadas consignas de esta imagen, que es lo que vamos a ver en el PowerPoint que les voy a compartir ahora. De este trabajo, además, ya pedimos una edición, o sea, van a tener que sacar 3 estampas buenas, en tamaño, en hoja A3.
O sea que ya van a hacer una edición de 3 estampas. Para estar aprobado tiene que tener 3 estampas buenas. Pero de todas maneras, y tienen que respetar el boceto, o sea, el boceto que se apruebe es el boceto que se tiene que hacer. O sea, si alguien se olvida despejar, por ejemplo, aunque tenga el trabajo realizado, va a ser rechazado, eso desde ya. Puede haber una mínima modificación porque se le escapó la gubia, pero no puede ser el boceto una cosa y después la matriz nada que ver, sino también será rechazado. Por eso vamos en el paso a paso. Primero vamos a ver como tarea mandar el boceto aquí, con lo cual ustedes van a tener que mandar el boceto ahí, y hasta que no esté aprobada esa tarea, no pueden empezar a realizar la matriz. Tampoco se pueden tomar un mes entero para hacer el boceto, eso está claro. O sea, nosotros el próximo mes lo vamos a hacer dentro de 15 días, o sea que en estos 15 días tienen que mandar los bocetos, pero no el día 15, sino a más tardar el miércoles que viene, cosa de que tengamos tiempo de corregirlos y ustedes reformarlos. Esto es muy importante. El que se demore se va a atrasar y no va a llegar a regularizar, porque estos trabajos llevan tiempo. Entonces, bueno, no les digo más, pero pónganse las pilas que algunos están muy atrás. ¿Ya tenemos un número como para empezar a pasar el PowerPoint o falta mucha gente? No, empezar ahora ya. Aparte son y 37, o sea que los que vienen de implementación supongo que ya están. Recuerden que después el PowerPoint que les vamos a pasar ahora, yo tengo uno para pasar y después vos, Maxi, tenés el otro de los ejemplos, después los vamos a subir al aula. O sea que el que no pudo asistir, el que estuvo sin internet o el que quiera volver a verlo, vean lo que subimos al aula. Bueno, vamos a ver si puedo compartir. Pero esperen que está tardando. Bueno, el tema es ahora cómo díganme, ahora me está tardando un poquito, pero ¿se ve ahí? Sí, profe. Sí. Bueno, porque yo tengo pantalla completa y no tengo idea si se tilda, si se ve, así que cualquier cosita me avisan, Bien. El tema en este caso, como verán ustedes en el título, es la vinculación que ha tenido el grabado históricamente con lo que es la crítica social y política, que hay una tradición, tanto en el grabado en relieve como en el grabado en hueco, con estas cuestiones, y que nosotros como subtítulo, para dar, digamos, un panorama más amplio, lo denominamos palabra e imagen. Digamos, cómo en el grabado se incluye la palabra para hacer foco en aquello que se está queriendo decir. Bien. El grabado, cuando, no se olviden que, digamos, durante muchísimo tiempo se utilizaron las estampas en grabado para los diarios, que se hacían en litografía, y también en páginas sueltas como ilustración de cuentos o libros, por la cualidad de la multiejemplaridad que ha tenido la gráfica, que ha tenido el grabado. Por eso, en general, digamos, a principios del siglo XX, el grabado tendía a ser figurativo y de cualidad narrativa.
por su conexión con la literatura y con el libro. Digamos, se vinculó con lo social y político por dos cuestiones. Una, por esta cualidad de narración que podía tener la gráfica, y por otro lado, y fundamentalmente, por la multiejemplaridad. Sobre todo, los anarquistas, el grupo de los artistas del pueblo, que era un grupo anarquista de principios del siglo XX, adoptaron el grabado, sobre todo el grabado en relieve, ya que la multiejemplaridad permitía llegar a un público más masivo y además, digamos que no estaba tan asimilado a esta cuestión del objeto de mercado, y al ser narrativo además cumplía una función pedagógica. Por eso vamos a ver cómo a principios del siglo XX, incluso acá vemos en la pantalla, cómo ya lo tomaron alemanes como Otto Dix o George Grosz en la parte de la guerra, digamos, como para hacer crítica social y política. En México también Guadalupe Posadas, con sus silografías, no eran silografías, eran grabados en relieve hechos en zinc, en zincografías para los diarios. El Taller de Gráfica Popular Mexicano y el grupo de los artistas del pueblo utiliza la cualidad narrativa y la multiejemplaridad del grabado para trabajar fundamentalmente desde la ironía, o desde un cierto realismo, en el caso de los artistas del pueblo, para elaborar una crítica de lo que pasaba en su contexto social y político. Bien, se ve, ¿no? ¿No me tildé? Sí, se ve. Bien, porque ya veo que me quedo hablando solo. Bien, vamos a comenzar con un grupo de grabadores argentinos que se llamaban los artistas del pueblo, que eran José Arato, Adolfo Velo, Guillermo Facio Becker, Agustín Riganelli y Abraham Vigo. Todos eran de filiación anarquista. Por eso, como dije antes, eligieron como medio el grabado por la multiejemplaridad, también por lo artesanal de la técnica y, como dije antes, su poca inclusión en el mercado artístico que estaba considerado para una élite. Incluso se usó como para revistas, filiaciones anarquistas. Una muestra en Buenos Aires hace unos años que se llamaba Claridad, donde hay mucho de esto, que era una de las revistas, digamos, del anarquismo y de la izquierda de la década de 1920 y 1930. Acá tenemos dos ejemplos de Abraham Vigo. En estos dos casos no son grabados en relieve, sino grabados en hueco, por eso dice aguafuerte, que son técnicas de grabado en hueco, pero la idea era que ustedes vean cómo, digamos, en la imagen de arriba, el orador es, digamos, un orador dentro de una manifestación de obreros y campesinos. Fíjense que aparece a la izquierda un pedacito de cartel, donde hay una insinuación de la palabra dentro de la imagen, y el de abajo, bueno, son los campesinos que están volviendo, o sea, que tomaban, digamos, la temática tenía que ver con estas preocupaciones sociales. Por otro lado, podemos tomar el contexto latinoamericano y ver ya algunos inicios de lo que era vincular la imagen de la estampa con la palabra, en lo que se llamó literatura de cordel nordestino, o sea, en el norte de Brasil, que en realidad esto ya es a fines del siglo XVII, o sea, a principios del XVIII. O sea, ¿qué es la literatura de cordel? Se estampaban poesías y, en este caso, las imágenes de grabado, y se colgaban de una soga
que se podía llevar la gente y por eso se llama de cordel. O sea, estaban las estampas con palito de la ropa colgadas del cordel. Fíjense en la imagen que tenemos, en este caso, tenemos por un lado la imagen que nos cuenta, donde fíjense que en estos de los recursos gráficos que antes hablábamos, están usados todos los recursos gráficos. Tenemos el fondo blanco, tenemos plano blanco, algunos planos negros, algunas líneas blancas, algunas líneas negras y fundamentalmente mucha textura. Pero acá la inclusión de la palabra es simplemente el título o el apellido del autor. Y fíjense la utilización de los contrastes, como para las letras se utiliza el plano blanco con la línea negra y para la imagen, como fíjense, el pájaro que está sobre fondo blanco es negro con líneas blancas, mientras que el pájaro que está adentro de la figura, como tiene de fondo una textura, tiene otro tratamiento, tiene las alas blancas que resaltan y el cuerpo en negro con un contorno blanco que lo separa del resto de la imagen. Acá tenemos otros dos ejemplos de esta gráfica de cordel, donde en este caso se ha hecho la imagen y la palabra aparece como el título de eso que de la obra. Enemigos y valentía. Fíjense que hay como una metáfora también sobre lo social y político. Hay un águila llevándose a un hombre, un trabajo a la derecha, y una especie de leopardo atacando una tortuga. Bien, ya yendo más adelante, vamos a Gustave Coyet, el cual era pintor y grabador. Coyet vuelve de la Guerra Civil Española, es deportado. En realidad él está en España, en Barcelona, durante la época de la República, realiza en la época de la República, cuando empieza la Guerra Civil, los caprichos, que son muy interesantes, son grabados en hueco, para el que quiera ver en algún momento los puede googlear, o puede ir al Museo Coyet, que está en Funes, son muy interesantes y muy bellos para ver. Y también tiene una serie de estampas hechas en silografía, o sea que la matriz en madera, pero básicamente es grabado en relieve, donde justamente en su libro, en su manual de grabado que edita en 1942 o 41, no me acuerdo bien, él plantea esto de que él, digamos, es pintor y grabador. Y la temática que elabora en su pintura es distinta a la del grabado. Dice que el grabado, por justamente su cualidad narrativa y su filiación con el libro, permite una narratividad. Entonces acá tenemos dos trabajos que en realidad son dos alegorías. Uno, el de la derecha, es una alegoría de la guerra, que este ya lo vimos, creo, cuando vimos textura, que es como una especie de monstruo, donde está incluida la palabra en el que dice la guerra, que es el título, y el otro, donde también está tomando un personaje de lo que fue la Guerra Civil Española, en realidad, y elabora el texto dentro de la imagen con lo que se denomina, es un recurso que se utilizó mucho tiempo, sobre todo en el siglo XVIII, que es la cartela, y que también lo ha usado Frida Kahlo en sus pinturas. Es un recurso para incorporar el texto, que es esta cinta que se despliega, eso se denomina cartela. Fíjense que aparece un texto, verdugo en nombre de lo que sea, siempre infame. Como se darán cuenta, en estos trabajos los que vamos a incluir la palabra, sí o sí la van a tener que espejar, o sea, el que no espeja lo va a tener que hacer de nuevo porque el texto no se va a poder leer. Con lo cual, acá no pueden olvidarse el espejado porque no se va a leer el texto. Bien, cualquier cosa, si me quieren interrumpir mientras voy hablando, me dicen, ¿eh? Bien,
Siguiendo en la línea temporal, volvemos a otro artista, seguimos con otro artista rosarino, que es Antonio Berni. Ustedes saben que Berni Gustavo Coller era anarquista y Berni estaba afiliado al PC, al Partido Comunista. Con lo cual, en su serie de grabados de Juanito Laguna y de Ramona Montiel, él está tomando como temática la crítica social y política. Juanito es un personaje de la villa, un niño de la villa, y Ramona Montiel es una prostituta. Acá son grabados en relieve, pero tiene algunas otras cuestiones que son inclusión de color, y no tiene la inclusión de la palabra, pero si estamos hablando de la gráfica en relación a lo crítico político, no podemos no mostrar a Berni, aunque no tenga la inclusión de la palabra. Bueno, después tenemos a Juan Grela. Acá vemos una estampa de un grabado en relieve, es del año 1964, donde fíjense que no necesariamente la crítica social y política tiene que ser un mensaje directo. Acá Grela en realidad toma un personaje del pueblo como un humorista, entonces está haciendo una referencia a lo social, simplemente con el tipo de personaje que elige, que es un personaje popular. Donde la palabra donde está puesta, está la palabra modista le da un anclaje a la significación del retrato del personaje y además alude, como digamos, a un cartel de la casa, porque sería el cartel que dice modista y la textura. Con lo cual podemos ver cómo la imagen y la palabra que utilicemos no tiene por qué ser panfletario. Bien, después tenemos otras opciones. Esta otra rosarina, Mele Gruñar, muy conocida, donde fíjense que acá las imágenes toman la más característica es la de la derecha, donde ella utiliza distintos elementos de la naturaleza, usa mucho la luna, las estrellas, algunos animales como el carpincho, incluye las letras. En este caso no está diciendo nada, sino que las letras son como un dibujo más, como un elemento gráfico más, y en el caso de la izquierda sí está relatando el tipo de auto que es, cómo se llama el título. Bueno, además coloca la firma y el lugar. En el de la izquierda, fíjense que incluye también su firma, Mele, el año 1989. Hay algunas partes que se leen, joyas, copas, y otras zonas donde aparecen las letras mezcladas. Bien, acá vamos a un grabador muy importante, más actual, que es Alfredo Benavides Bedoya, que es excelente, tiene unos trabajos impresionantes, donde acá, por ejemplo, toma el tema de la dictadura militar de los años del 76 al 84, y fíjense que la palabra, por ejemplo, en el trabajo de la izquierda, no solamente hace anclaje en cuanto al significado, sino que fíjense cómo está compuesta. No está puesta ni abajo como título, ni como cartela, sino que está acomodada dentro de la imagen de manera de construir una composición. No solamente se lee el texto, sino que forma parte de la imagen, y fíjense cómo está el contraste. La palabra está en negro, el fondo es blanco, y las manos y la carita del militar que allí aparece están trabajados con línea negra y textura. Fíjense la forma de representación. Hay como un punto de vista donde las manos tienen un gran tamaño y la carita más pequeña. El gesto de la mano no es cualquiera, ¿no? Uno es como una pistola y la otra es el cuernito. Bueno, y en el trabajo de la derecha, la palabra está puesta
por afuera de la imagen. ¿No? El militar RIP, esto es un ataúd. Bueno, fíjense cómo en realidad en estos trabajos predomina mucho la línea negra y la textura. Acá tenemos otros dos más que pertenecen a la el de la derecha pertenece a una serie de Bedoya que se llama Los 7 pecados capitales, donde acá está representado la gula, y donde hay una metáfora en esto de los pecados capitales también a lo social político, porque es el pez grande que se come más chico, no es cualquier representación de la gula. Fíjense que acá la palabra, por ejemplo, aparece en una esquina de la imagen, pero también juega en la composición y es más gruesa, es más ancha y es más neta para contrastar con esta imagen que está trabajada con distintos tipos de textura. El de la izquierda tiene que ver con más una crítica hacia la economía, repartan algo y están las dos figuras comiéndose el peso. Fíjense que acá la palabra ya no está como un título que aparece en un margen, sino que forma parte de la composición y además está la palabra en la representación de la moneda. Después, bueno, esto es de otro autor rosarino que se llama Jorge Horta, que, bueno, hace muchos años que vive en Francia. Él hizo una instalación donde estas estampas forman parte de su instalación, que se llamó Testigos Blancos, también alude a la época de la dictadura. Bueno, en este caso tiene color, pero podría ser todo blanco y negro. Fíjense que la letra en realidad no está diciendo una palabra, pero forma parte de la imagen, no aparece como un título, sino que hace como fondo de esta figura casi crucificada. Bueno, esto es de en realidad es un artista de Buenos Aires que se conoce más por la pintura, los Pombo, pero que, bueno, ha tenido un periodo donde ha trabajado con la gráfica, con la filografía en este caso, donde él, digamos, trabaja más el tema del LGTB y también de lo social y político. Fíjense que hay un Mickey en una posición sexual con una calavera, con la muerte. Me esperan un minutito que están tocando el timbre. Sí, Valentina, anda vos, por favor, que debe ser la farmacia. Bien. Vuelvo atrás. Fíjense en este trabajo de Pombo, tenemos estos tres personajes que parecen el Capitán América, son como un águila, o sea, hay una alusión a lo que es el imperio, con el águila, con el Mickey, y su asociación con la muerte en esta posición sexual. Esperen un minuto. Bueno, disculpen la interrupción, ya estoy acá. Acá tenemos dos obras de nuestra ayudante de cátedra, que es Marisa Batellini, donde ella trabaja bastante lo social y político en su obra. No incorpora la palabra, pero quería ponerlo por la temática. Tiene una serie que se llama Todo por un pan, La gente. Eso después cualquier cosa le preguntan a Marisa. Bueno, acá tenemos, esto es una estampa de un grabador chileno, desconozco el nombre, donde fíjense que en realidad está el Palacio de la Moneda y una manifestación donde aparece la bandera chilena. Y fíjense cómo la palabra aparece dentro de lo que es el cartel y el bombo. Fíjense que están usados todos los recursos, el plano negro, los grises, los planos blancos, la línea negra, la línea blanca, o sea que ustedes van a echar mano de todos estos recursos
en función de elaborar contrastes. Como es blanco y negro, es muy importante reforzar el contraste y hacer foco y poner el peso visual en aquello que queremos destacar. Fíjense que para que todas estas figuras que están adelante contrasten bien con este plano negro que está atrás, tienen todas un contorno blanco que separa a las figuras del fondo. Y este Palacio de la Moneda que está atrás, tampoco tiene un blanco neto, sino esta textura apretada blanca que le da como una sensación de estallido mucho más potente que si fuera el plano blanco completo. Bueno, este es un eximio grabador nicaragüense, Carlos Barbanera. El trabajo de la derecha está hecho en base a la desaparición de los 43 de la organización Pata, no me termino la palabra. Fíjense cómo toma la figura de esta figura, en realidad este sombrero es de los que utiliza Rivera para la calavera mexicana, no me sale el nombre, ¿cómo se llama el personaje este mexicano? Si alguno se acuerda. La Catrina. Catrina. Eso, la Catrina. O sea, es como el personaje de la Catrina, que en realidad el personaje de la Catrina es la muerte, está portando la figura de uno de los desaparecidos. Fíjense que la palabra aparece en esta parte de la pancarta. El fondo es bien blanco, lo que pasa es que en la imagen se ve un grisecito. Fíjense también cómo las texturas y los planos van trabajando toda la imagen. Y en este caso alude a un militar, fíjense, o sea, es un trabajo maravilloso, excelente, de tanto desde el dibujo, la imagen, los contrastes y la potencia de lo que está contando. El Holly Rickler y el Salmón. Bien, este otro trabajo es de una mujer, Emilia Prieto, resistente, y yo lo quería mostrar porque había un texto muy, muy viejo de los 70 de Cortázar, que se llama Las Palabras, si no me equivoco, donde Cortázar plantea que en realidad se puede ser revolucionario también con una rosa. Fíjense que acá la imagen no es ni panfletaria, ni directa, ni realista, son flores en realidad. Pero cada una de esas flores en realidad está acompañada de un texto que alude a una cotidianeidad relacionada desde lo femenino, digamos, por ejemplo de la flor, digamos, esta constricción de la religión con la moral, de la legislación política, bueno, por la serie de conquistas que en ese momento todavía no se habían conseguido. Por suerte ya tenemos algunos. Bien, acá tenemos otro trabajo del arte por Ayotzinapa, me salió bien, lo puedo leer. La imagen es de uno de esos personajes de la lucha que usan máscaras, tan típico de los mexicanos, y dentro de la imagen está los 43. Acá tenemos otro trabajo de 1968 que hace una crítica a lo que es la prensa. Este sería muy actual, ¿no? En cuanto a los medios masivos de comunicación, en realidad. Fíjense cómo acá el texto forma parte de la imagen, pero no está incluida dentro del dibujo, sino más abajo. Bueno, esto también es del movimiento estudiantil de Tlatelolco. Fíjense que aparece una imagen, texto dentro de la imagen y otro texto al costado. Es una imagen muy impresionante. Por otro lado, siguiendo con la vinculación de grabado con lo social y político, la silografía es un medio muy usado en el movimiento Vivas Nos Queremos y en los colectivos feministas, también por su calidad artesanal y su multiejemplaridad. Este es el logo de Vivas Nos Queremos,
la boca abierta con las letras adentro. Que en realidad en este colectivo, después para poder hacer una campaña más masiva, se digitalizan las estampas y se imprimen en Office para pegarlos en las paredes. Acá tenemos dos estampas de este colectivo, Vivas Nos Queremos, donde vemos cómo están enganchados la palabra con la imagen. Fíjense que el texto aparece formando parte de la imagen, no como un título, sí el logo Vivas Nos Queremos, está más abajo. Fíjense cómo la letra además puede tener distinta tipografía, cómo puede tener un movimiento que acompaña a la imagen. Acá aparece nuevamente la cartela dentro del corazón. Acá hay otros dos más del colectivo Vivas Nos Queremos. Acá aparece nuevamente la cartela para el texto. Acá forma parte de la imagen. Fíjense cómo la palabra vivas en realidad está formada por las hojas y las margaritas. Bueno, acá tenemos otro artista, que es más, estas son obras más de los 60, o 70, no recuerdo bien, no, 70, 72. Son pequeñas estampas donde utiliza un poco lo que es la poesía visual también, digo. Ahí no hay tanta imagen y hay una síntesis entre la palabra y la imagen maravillosa, la ley del embudo, entra inocente y sale culpable. O este otro que era como las tarjetitas, las etiquetas, souvenir del dolor. Bien, esto ya en realidad pertenece a la cátedra de grabado 1. Esto en la presencialidad, esto lo hicimos en el 2018. Este trabajo de imagen y palabra, como lo realizamos presencial, aprovechamos que había un congreso de un día dentro de la facultad e hicimos una colgada como lo que era la literatura de cordel en el patio, que fue muy breve porque la gente se robó las estampas, o sea que duraron un día colgadas. Por suerte, como habían hecho una edición los alumnos, después fuimos invitados por el Centro Cultural Pichincha, el CAMP, estaba en Jujuy y Pacha. Vinieron un grupo de grabadores colombianos que tenían unas estampas fabulosas y acompañamos las estampas de estos grabadores con otra vez con el cordel, donde fuimos colgando las estampas, que acá como era una galería cerrada, sobrevivieron. Esto lamentablemente, a partir de la virtualidad, no lo pudimos volver a hacer, pero era un poco la intención en este trabajo después poder montarlo en algún lado, pero por ahora no se puede. Después, en el 2019, la cátedra, digamos, junto con la cátedra de problemática del arte latinoamericano de Sabina Florio y con la cátedra de grabado 2 de Milano, presentamos un proyecto de extensión universitaria que fue aprobado y financiado por la universidad, del cual yo fui directora, Sabina Florio fue codirectora y Ana y Marisa trabajaron, digamos, como docentes. Esta fue una instalación que se hizo en la fachada de la Facultad de Medicina, donde se pusieron 4 cartelas hechas en vinilo de 5 metros de largo, donde se trabajaba lo de el Rosariazo y la universidad pública estatal y gratuita. Y en este sector que ustedes ven acá, ¿se ve el mouse? Sí, se ve. Sí, te ve. Esto que se ve acá es en realidad con una de esas mallas naranjas que se utilizan en la construcción, envolvimos las 2 columnas y colgamos todas las estampas de los trabajos que los alumnos realizaron ese año en este trabajo de imagen y palabra para esta instalación. Además, acá se ven un poco mejor,
Después el último día la gente se lo llevó. Acá hay trabajos de la cátedra de grabado 1, de la cátedra de problemática, que no usaron el grabado sino la impresión digital. Y también se hicieron en la calle, vamos a hacer un poco más, algunos trabajos. Bueno, no tengo las fotos, porque las tenía. También se hicieron 2 jornadas, uno sobre todo con la cátedra de grado 2, que fueron una jornada de serigrafía, que se estamparon papeles, remeras, lo que la gente llevaba, y otra de stencil. Fue realmente una hermosa experiencia, que bueno, tampoco se puede volver a repetir porque no hay presencialidad. Bien, pasemos al ejercicio. Después Maxi les va a pasar el otro PowerPoint donde están los ejemplos de los alumnos del 19, porque bueno, acá hemos visto trabajos de, más que nada, de profesionales, para que no se asusten. Pautas técnicas. Vamos a utilizar grabado en relieve a una tinta que tiene que ser negra. La matriz con material a elección, en este caso lo que hemos usado en el año. Puede ser linóleo, puede ser el MDF preparado o el Bailon, lo que a ustedes les haya resultado más cómodo o que tengan. Los recursos gráficos son todos los que hemos visto. Línea blanca, línea negra, plano blanco, negro y textura. Pero se tienen que adecuar a la imagen. O sea, obviamente no pueden usar un solo recurso gráfico. No pueden hacer la imagen solo en línea blanca, sino que van a trabajar con los distintos recursos para generar contrastes, para generar figura fondo, para destacar la palabra, para poner un poco de peso visual donde ustedes quieran. Tienen que echar mano de todos los recursos gráficos que hemos visto hasta ahora. Tiene que haber en alguna parte de la imagen palabra. Puede ser una frase, puede ser una palabra, pueden ser letras que no digan nada, pero tiene que estar la palabra como recurso también. La medida de la matriz, en este caso, tiene que ser A4. Ahí está puesto mínimo, pero en realidad no les combina todo. O sea que más que mínimo, que sea A4. El tamaño de la matriz. Como tiene que quedar margen blanco, se va a estampar en papel A3 para que tenga un buen margen la estampa. Y pedimos una edición de 3 estampas buenas. Esto no se puede realizar hasta que el boceto no haya sido aprobado previamente por la cátedra. O sea que primero vamos a trabajar en el boceto. Igual, esta cuestión de las pautas técnicas y los ejes temáticos, como van a tener el PowerPoint en el aula, lo van a tener especificado. Nosotros acá pusimos algunos ejes temáticos posibles, que se nos ocurrió a nosotros, pero puede ser cualquier problemática que a ustedes les preocupe. Puede ser las que ustedes quieran, no solamente las que están acá. Estos son simplemente disparadores. Una, la que tiene que ver con la educación, la universidad gratuita, laica e inclusiva, la americana, la unidad latinoamericana. Después todo lo que hace las diversidades, la interculturalidad y la inclusión, poder y resistencia, pueden ser problemáticas de género, desigualdad, discriminación, pueden aludir a la memoria e identidad, puede ser un tema que nos tiene desde el año pasado, que puede ser la pandemia y la cuarentena, también el tema de los humedales, la quema de las islas, y en el otro engloba lo que a ustedes les preocupa, quieren trabajar, no sé, el maltrato a los animales, lo pueden hacer, o el tema que a ustedes se les ocurra, siempre que incluya palabra dentro de la imagen. Estos temas no son únicos, son solo disparadores. Dentro de otros pueden estar temas que a ustedes personalmente les interese y que a nosotros no se nos ocurrió, porque puede haber millones. O sea que en realidad
la temática es libre, porque ustedes pueden tomar cualquier problemática que les interese. Lo que no puede ser es abstracta, porque tiene que ser alguna narratividad. Tiene que haber algún tipo de figuración que no tiene por qué ser real. A ver si vuelvo. Bien. Ya hablé como una loca. Ahora. Así que... Bien. Preguntas sobre esto antes de que Maxi les pase los ejemplos de los alumnos de otros años. Yo voy a cerrar, esperen, voy a